de las personas que adherimos a ese movimiento de nuestra ciudad. La bienvenida al público en general y a las autoridades municipales, al señor intendente Mariano Uset, a los concejales del movimiento, al señor vicepresidente del Consejo Deliberante, demás concejales de las otras fuerzas. También a Teresita, hija de Manolo, a quien hoy recordaremos. Recibimos saludos en audios del resto de los hijos de Manolo y de Angelita, de María Inés, que está cuidando a Angelita, esposa de Manolo, que hoy cuenta con 95 años. Saludos de Jorge y de Eduardo. También todas personas que hemos conocido a Manolo y otros solo presencialmente y otros por su libro, por la vida que él ha tenido. La presentación de este libro contamos con el escritor Gustavo Rodríguez, con el director de la editorial Ciudad Nueva, que fue quien editó el libro. Ahora vamos a recibir de parte del vicepresidente del Consejo Deliberante, señor Santiago Maidana, el decreto por el cual se ha declarado de interés legislativo este acto de la presentación del libro de Manolo Perrín. Buenas tardes. Le pido a los demás concejales que están también que pasen, si hacemos la entrega. Esto, más allá de haber sido el autor de este decreto, fue aprobado por unanimidad, por lo cual todo el cuerpo legislativo acompañó y aprobó este decreto. Por lo tanto, para nosotros como legisladores del distrito es un honor poder declarar de interés legislativo este evento y principalmente hacernos eco de la vida de Manolo. A mí, en mi caso particular, me tocó compartir un tiempo con él, con Angelita, dentro de su casa, haciendo un curso de catequista en la parroquia San Pablo, por lo cual ha marcado a mí, a mi familia, a mis hermanos también, la vida de Manolo muchísimo. Por lo tanto, para nosotros, en mi caso particular, es un honor, y hoy como legislador, acompañado por legisladores de otras fuerzas, también venimos en representación. Entendemos de todo el pueblo de Coronel Rosales que sin duda hoy se alegra de la vida de Manolo. Así que gracias. Voy a leer el decreto y dice: visto la presentación del libro de Gustavo Sebastián Rodríguez, Manolo Perrín sin detenerse en el camino, y considerando que este libro narra la vida del siervo de Dios Manuel Pascual Perrín, que la editorial Ciudad Nueva publicó el mencionado libro el 13 de septiembre del corriente año, que dicho libro fue prologado por el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Eduardo Scheindlin, que el día 25 de octubre del corriente año será presentado en nuestra ciudad.
que su autor, Gustavo Sebastián Rodríguez, conoció a Manolo Perlín personalmente y fue conociendo a toda su familia a través del trabajo de preparación de su biografía. Que Manolo Perlín nació el 1 de junio de 1925 en Saldungaray y residió gran parte de su vida en la ciudad de Punta Alta. Que por razones de fuerza mayor transcurrió parte de su infancia lejos de su familia, lo que le generó un cierto sentido de orfandad que le pesó por años. Que vivió su adolescencia con unos tíos ateos a los que admiraba, y a partir de entonces también él se declaró no creyente. Que por diferentes circunstancias atravesó momentos muy difíciles que lo angustiaban y le provocaban cierto descreimiento y rebeldía, sumados a una fuerte dificultad que experimentaba de perdonar y perdonarse. Que en 1967 conoció la espiritualidad del movimiento de los focolares. Su primera gran sorpresa en la nueva espiritualidad fue el descubrimiento de que Dios es amor y que es un Padre que ama más allá de todo, liberándolo del sentimiento de orfandad que le pesaba. Que Manolo se casó con Angelita, con quien tuvo 5 hijos. Que ingresó muy joven como maquinista de los buques en la base naval de Puerto Belgrano. Se enroló como suboficial, no tanto por vocación militar, sino como trabajo para el sustento de su familia. Que era un hombre muy interesante, alegre, apasionado, que no hacía nada a medias, de muy buena presencia, de carácter fuerte y decisiones rápidas. Que en contacto con la experiencia de vida de los focolares se sintió llamado a ser un apóstol de la unidad y a vivir como vivían los primeros cristianos, transformando no solo su vida, sino también la de su entorno. Que el deseo de Jesús de que todos sean uno se habían arraigado en su alma y lo vivía y compartía en la familia, en el trabajo y en cualquier sitio que frecuentara. Que cuando percibía que alguien lo seguía porque sentía admiración por él, los corregía diciendo: hay que seguir a Dios y no a los hombres. Que muchas personas, de solo verlo moverse o escucharlo, se sentían atraídas por su estilo de vida y se convertían. Que le tocó afrontar situaciones difíciles a lo largo de su vida, como la enfermedad de su esposa, siendo sus hijos pequeños, y la pérdida de su hija Cecilia, a la que acompañó paso a paso en la ofrenda heroica de su vida. Que padeció una afección a los riñones, que a veces lo inmovilizaba, y un cáncer que lo condujo a la muerte. Que a pesar de las dificultades no perdía la alegría, viviendo fuera de sí y brindándose a los demás. Aquella sensación de orfandad experimentada alguna vez se había transformado en una notoria capacidad de generar familia, de crear lazos y relaciones. Que según sus allegados, Manolo era una persona que parecía estar siempre contemplando a Dios, pero sin dejar de prestar atención a las necesidades de los hermanos. Que Manolo era también una persona muy divertida, animador de fiestas familiares, amigo del fútbol, hincha de Independiente, organizador de campeonatos de truco y poseedor de una picardía poco común para despistar al contrincante cuando se armaban esos campeonatos. Que sus nietos lo recuerdan como un abuelo que les hacía muchas bromas e inventaba de todo
para que jugaran en el jardín y se sintieran a gusto. Que hacia el final de su vida, al acentuarse su problema renal y afectado por el cáncer, comenzó a experimentar un dolor más fuerte todavía. No sentir como antes la presencia de Dios. Que además de considerarse indigno e incoherente, se sumaba ahora una sensación de fracaso. Llamado a ser apóstol de la unidad, sentía la incapacidad de vivirlo en su propio hogar y temía ser ocasión de escándalo, aunque seguía amando y generando vida. Que Manolo, en medio de su enfermedad, mostró una notable mejoría, según lo que cuentan sus familiares. Estaba luminoso, alegre, y expresó a su hijo: yo siempre quise vivir el Evangelio, y era como si el Evangelio estuviera por un lado y yo por el otro, pero ahora me siento dentro del Evangelio. Que también le contó a su familia que le venían a la mente los momentos dolorosos de su vida, que descubría en ellos el amor de Dios y recién ahora, por primera vez, podía donárselos a Él. Que antes de partir, con un rostro luminoso, una hermosa sonrisa y una mirada transparente que los que lo vieron no podrán olvidar, exclamó: ¡qué plenitud! Es maravilloso el amor de Dios. ¡Qué belleza! Es maravilloso el paraíso. Que el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, Pascual Manuel Perrín emprendió su vuelo. Que sobre su tumba, donde descansa junto a Cecilia, su hija, en el camposanto de la Mariápolis, está grabada la frase del testamento de Jesús: te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Que al siervo de Dios, Manuel Pascual Perrín, se le sigue un proceso de canonización por su testimonio de vida y su práctica heroica de las virtudes cristianas. Por todo ello, el honorable Consejo Deliberante del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales sanciona el siguiente decreto. Artículo 1. Declárese de interés legislativo del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Rosales el libro de Gustavo Sebastián Rodríguez, Manolo Perrín, sin detenerse en el camino. Artículo 2. Visto y considerando, forman parte del presente. Artículo 3. Regístrese, comuníquese, tome conocimiento el Honorable Consejo Deliberante, hecho archívese. Sancionado por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales en la ciudad cabecera de Punta Alta, en sesión ordinaria celebrada los 28 días del mes de septiembre del año 2023. Firma Nicolás Aramayo, presidente del Honorable Consejo Deliberante; Pablo Zaragoza, secretario legislativo, Honorable Consejo Deliberante. Ahora voy a dar lugar a Santiago Durante, que es el director de la editorial de Ciudad Nueva. Gracias a todos por la presencia, gracias por la invitación también a toda la comunidad de Punta Alta, del Movimiento de los Focolares, por la invitación. Es mi primera vez en Punta Alta y la verdad que el solo hecho de recorrer un poquito las calles en auto en este ratito que estuve por acá, da la sensación que uno ya respira ese legado de Manolo, ¿no?
yo no lo conocía, Manolo, no solo por una cuestión generacional, sino porque yo toda mi vida viví en la ciudad de La Plata y sigo viviendo en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, para mí encontrarme con Manolo fue encontrarme a través del libro, ¿no? Y verdaderamente fue encontrarme con un modelo, con una persona que la sentí desde el primer momento, desde las primeras páginas, un modelo. Mientras leía cada uno de los testimonios, de hecho, digamos, hoy le decía a Gustavo, a Teresita y a quienes organizaron el evento, digo, yo no tengo mucho para decirme, quiero escucharlos, ¿no? Porque quiero seguir conociendo a Manolo a través del testimonio de las personas que vivieron con él, que convivieron bajo el mismo techo y bajo el mismo espíritu, ¿no? De esta espiritualidad también de la unidad y que él tanto aferró, encarnó y que promovió a cada paso que dio en su vida, ¿no? Y la verdad que por eso no quiero extenderme demasiado. Lo único que quisiera proponerles también es como, porque al menos es lo que yo percibí en el libro, es que Manolo fue tan sencillo, tan simple en su vida, que hacía de todo un espacio, un encuentro familiar, ¿no? Abría las puertas de su casa, atendía a cada uno como si fuera la última persona con la que se iba a encontrar en su vida, y entonces en algún punto vivir este momento como un encuentro familiar, ¿no? Como de aflojarnos y de dejar que nuestro corazón palpe cada una de las palabras que puedan contarnos Gustavo o Tere con la experiencia vivida, ¿no? Simplemente lo que ahora también quería compartirles, que me parecía también importante cuando hicimos la primera presentación del libro en la sede de la editorial, habíamos invitado a Santiago Olivera, que es el obispo castrense y de la República Argentina, y es el delegado episcopal para la causa de los santos. Y Santiago Olivera, les leo dos pequeños párrafos de la carta que nos envió, porque me parece que también tiene un peso específico, ¿no? Que la Iglesia también adopte a Manolo con estas palabras, ¿no? Escribió Santiago Olivera: presentar un libro sobre la vida de Manuel Perrín es para mí muy importante y me llena de alegría, por mi tarea como delegado episcopal para la causa de los santos, pero además por ser obispo castrense de Argentina, ya que Perrín fue suboficial mayor de la Armada Argentina y residió hasta el final de sus días en Punta Alta, lugar donde cumplen sus servicios y viven los fieles del obispado castrense y donde Manolo conoció la espiritualidad de los focolares. Es de destacar la vida del siervo de Dios, Manuel, por haber puesto el amor de Dios en su vida y haberlo puesto en primer lugar, creer con mucha fuerza en la misericordia de Dios, mirando la vida desde lo alto, que es ver la vida desde Dios, y esto era su vida y enseñanza. Quienes nos cuentan de su vida nos dicen que fue un hombre fuerte, que se dejó transformar por el amor absoluto de Dios y se dispuso a hacer su voluntad. Un cristiano que hizo del amor al prójimo el motor de su existencia. Esta obra que se presenta nos ayudará a recorrer la vida de Manolo Perrín, un hombre común capaz de trazar una historia extraordinaria, una persona que irradiaba con su sola presencia un ambiente de confianza, escucha y búsqueda de Dios. A mí una de las cosas que me interpeló leyendo el libro también es su rol como papá. Digamos, yo soy papá, tengo dos hijas de 13 y 9 años y muchas de las historias que se narran en el libro tienen que ver con su ser papá, ¿no? Con la experiencia con cada uno de sus hijos, pero también como hombre de a pie, digamos, ¿no? Que tratamos de poner en práctica las palabras del Evangelio con nuestras limitaciones,
pero Manolo nos muestra que es posible recomenzar, más allá de los errores, de las dificultades, de los dolores, de abrazar, de amar ese dolor que quizás a veces sentimos que no nos deja mover, y sin embargo Manolo siempre fue un poquito más allá. Por eso con muchos amigos con quienes también compartimos esta espiritualidad, nos parecía que Manolo era un modelo a seguir, digamos, ¿no? Y que nos ayuda también en ese caminar juntos, ¿no? Que no estamos solos, ¿no? Que nos podemos dar una mano entre todos para levantarnos y recomenzar, ¿no? Y por último, simplemente agradecer, porque yo acá soy la cara visible de la editorial, pero en realidad en el libro trabajó mucha otra gente, y por eso yo quería agradecer particularmente a Marcela Siveira, que es la directora de la edición del libro, a Lorena Klappenbach, que trabajó en la corrección, a Matías Blanco, que fue quien hizo el diseño del libro, y a cada uno de mis compañeros que están en la administración, que están en la logística, que hacen que desde la primera letra que escribe el autor hasta que el libro llega a la casa del lector, hay todo un proceso que quizás no se ve, pero que es sumamente valioso, ¿no? Así que también es un agradecimiento en público a ellos. Y bueno, y la propuesta de simplemente, como dice el libro, no detenernos en este maravilloso camino que es la vida. Así que muchísimas gracias por estar acá, y ahora le paso la palabra a Gustavo, que nos vaya desmenuzando un poquito y que nos deje con ganas de leer el libro. Ya que vos estás concluyendo con agradecimientos, empiezo yo con agradecimientos. Agradecerle a la familia Perrina, a la familia Huide, a esta comunidad, al Consejo Deliberante, a sus autoridades, a sus legisladores, a la editorial Ciudad Nueva, con todas las personas que nombraste, a quienes me acompañaron también en la elaboración de este libro, y también a mi familia, a mi esposa, que está acá presente, María Felia, mis hijos, que me han tenido mucha paciencia, porque esto me llevó tiempo, y les restó por momentos tiempo a ellos, pero lo cedieron muy generosamente. Es una alegría enorme para mí estar en este honorable Consejo Deliberante hablando de un ciudadano honorable de esta ciudad, ¿no? Como fue Manolo. Ya se han dicho en el decreto muchísimas cosas, así que me han ahorrado bastante trabajo, pero quisiera destacar, por ejemplo, que no se puede hablar de Manolo sin hablar de la familia, sin hablar de la comunidad, sin hablar de Angelita, que nos estará tratando de escuchar, ¿no? Sin estos libros me han leído juntos, Cecilia, ¿no? El libro de Cecilia Perrín y el libro de Manolo. Este ciudadano honorable de Punta Alta, que se caracterizó también por haber proyectado ya su figura mucho más allá de los límites de esta ciudad. Manolo lo conocen en muchísimos lugares. Nosotros la semana pasada estuvimos con gente del Cono Sur en un congreso donde había muchísimas personas que querían saber de él, incluyendo personas también que vinieron de Europa, de España, de Italia. Y en estos días me ha llegado un pedido de fotos, de información desde el este europeo, donde casi en simultáneo con esto que estamos haciendo aquí, se está haciendo un encuentro con personas de la República Checa, de Eslovaquia, de Polonia, de todos esos países, y donde se presentará también la historia de
ciudadano ilustre vecino de ustedes, ¿no? La historia de este hombre que no hacía las cosas a media, que se jugaba por sus convicciones, que se caracterizó por su capacidad de tender lazos de fraternidad y de unidad en todas las direcciones y con todas las personas. Lo hizo entre civiles y militares, entre oficiales y suboficiales, entre los jóvenes y los adultos, entre la gente de la ciudad y los que por diferentes motivos, fundamentalmente laborales, venían de lugares lejanos, de los cuales entre ustedes hay alguna de esas personas que podría testimoniar. Entre personas de diferentes convicciones políticas y religiosas, entre personas creyentes y no creyentes. Para todos él era el señor Perrín. Un hombre que tuvo la singular capacidad de unir opuestos. Esto no es una frase mía, esta es una frase de alguien que es un ciudadano también honorable de Punta Alta, que hace muchos años era conocido por su capacidad deportiva, lo llamaban simplemente Navarrito, y que después que se convirtió, se hizo sacerdote y llegó a ser el obispo, hoy emérito, del Alto Valle de Río Negro, y que ahora reside en la ciudad de Bahía Blanca, Monseñor Néstor Navarro. Esa es una frase de él. Y él también en el libro testimonia de todo lo que le impresionó la figura de Manolo, ¿no? Leyendo esta biografía, algunos volverán a encontrarse con él y los más jóvenes por ahí lo conocerán. Manolo no pronunció grandes discursos, pero sin embargo habló interminablemente con sus hechos, con su vida. Y como decía, como ya se dijo, también pudo trazar una historia extraordinaria hecha de cosas cotidianas, muy simples. Y que siendo una persona tan importante como se lo presentó aquí, tenía una capacidad enorme de pasar desapercibido, de no hacerse notar. A la vez que, siendo un sabio, siempre estaba dispuesto a aprender y tenía una enorme capacidad de asombro, como los niños. Sí, se dijo también de la alegría de Manolo, ¿no? De lo divertido que era Manolo. Hay gente que me ha dicho que se ríe a carcajadas leyendo el libro y en otro momento llora. Y yo, ya que ahora que me he puesto el lector, que lo estoy leyendo, les aseguro que por momentos me río a carcajadas y por momentos me emociono. Amante del fútbol, hincha de Independiente, como se dijo, él se soñaba pateando penales, atajando penales, y una cosa que hacía reír mucho a la familia de él, ¿no? Es que cuando soñaba que pateaba un penal, la que sufría las consecuencias era la pobre Angelita. Pero cuando soñaba que atajaba los penales, la sufría él porque más de una vez terminó en el piso. Esas cosas divertidas que él después contaba y se reía y hacía reír, ¿no? Como militar,
él era personal civil, empezó como personal civil en la base, pero después la necesidad, la familia que se amplió, los 5 hijos, la tía Ofelia, ¿no? La mamá de Carita también, y una chica que se agregó, que salía, se incorporó, fue incorporada a la familia, una chica que venía de un hogar de niños. Hizo necesario que Manolo tuviera mayores ingresos, entonces aceptó, aunque no le gustaban los grados, de estar por encima de otros amigos y compañeros de trabajo, aceptó hacer la carrera de suboficial y llegó al máximo grado, y después lo empezaron a tentar con hacer la carrera de oficial, pero se quedó ahí, no quiso seguir. ¿Por qué? Porque él había hecho varios viajes a la Antártida, varias cosas, muchos méritos, y se pudo jubilar joven. Y entonces, cuando la familia quería que buscar otro trabajo, como para darse ya algún gusto de los que por ahí no siempre se había dado, unas buenas vacaciones, algún viaje, él no estaba convencido hasta que le expresó: mi vida va a ser trabajar para Dios. Y eso fue lo que hizo, habiendo recorrido los mares del mundo. Empezó a recorrer las calles de Punta Alta, entraba en todos los negocios, entraba en todas las casas que le abrían las puertas y dejaba un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje evangélico, ¿no? Como militar estuvo varias veces sancionado porque lo llamaban el filántropo, sus superiores, y lo querían muchísimo, pero 2 por 3 desobedecía alguna orden porque no estaba de acuerdo, porque le parecía injusta, porque se jugó por algún compañero, ¿no? Y entonces eso hacía que quedara en el calabozo, y por su filantropía, decían los superiores, terminaba preso. También se habló de un pasado intenso de Manolo, de muchos dolores, ¿no? Y Manolo, a veces, por ejemplo, la muerte de Cecilia, la lloraba a escondidas, ¿no? Para no hacer sufrir a la familia. Pero uno de sus grandes secretos fue haber aprendido también en el movimiento de los focolares, en la espiritualidad de la unidad, cambiarle el signo al dolor. Y entonces Manolo pudo transformar el dolor en amor, la oscuridad que a veces sentía en luz para los demás, la muerte en esperanza de resurrección, y convencía. Había en la ciudad conocidos ateos, militantes. Sin embargo, en el encuentro con Manolo, ellos mismos dicen, y quizás, no sé si hay alguno, lo que dicen es lo siguiente: cuando me habló del amor de Dios, me dio vuelta, ¿no? Es muy fuerte esa expresión. Sí me gustaría leerles el testimonio que está en el libro de su peluquero, de la peluquería Pelos, una peluquería muy conocida acá, tengo entendido, que además de peluqueros eran músicos y gente de muy buen humor. Entre ellos su gran amigo Rubén Simón. Rubén, en ese lenguaje casi lunfardo que tenía, me expresó lo siguiente: con Manolo no pasaba como con esos tipos que te chamullan, ¿viste? Que te endulzan la oreja, pero después los ves como viven y no te dan ganas de seguir. A él lo seguías. Decías: este tipo no me macanea,
porque veías que él lo vivía. Fue tan fuerte el testimonio de Rubén que no me lo olvido. Y yo creo que si hay que, ya algo dije, pero si hay algo que destacar es que no se puede pensarlo a Manolo solo. Hay que reconocer que Manolo llegó a ser lo que fue porque lo vivió en comunión con su familia, porque él sostenía, decía, cuando lleguemos del otro lado nos van a preguntar ¿dónde está tu hermano? Y entonces el amor que él había descubierto en este Dios que digamos lo deslumbró, lo llevaba a volcarse a los hermanos. Y este Dios lo deslumbró porque él tenía esa pesada mochila del pasado de la cual se habló, ¿no? Y sin embargo, descubre que Dios lo ama con esa mochila, así como Él es, como Él era, que nos ama como con la mochila que todos traemos, como somos, con nuestros defectos, con su testarudez, con sus limitaciones, con sus bajones impredecibles. Dios me ama así como soy. Y esto es lo que le decía a la gente y los convencía realmente del amor de Dios. Y para ir concluyendo, habría muchas cosas para decir, pero quizá concluyo con algo que también expresó alguien de esta ciudad, que es hija de Cecilia, nieta de Manolo, a María Agustina Buide. Así era mi abuelito, un señor común y corriente, de jean y zapatillas, una persona alegre, entusiasta y carismática. Cuando dejó de estar entre nosotros, se sintió, pero sigue estando ahora de otro modo. Creo que por todo lo que ha transmitido en su sencillez y en su entrega, es que quedó y sigue estando. En estos años he encontrado a mucha gente que ha descubierto a Dios a través de mi familia. Si mi mamá hizo lo que hizo, fue lo que fue y es lo que es, fue gracias a los padres que tuvo. Mi familia fue la primera que me mostró a Dios. Mi historia no la cambio. Nadie me la roba. Mientras Tere toma el micrófono, porque llegó tu turno, acá me pongo un traje de entrevistador. No, simplemente se mencionó mucho cómo Manolo entraba a la casa de quienes le abrían la puerta, ¿no? Y dejaba ese mensaje. Pero es como que ahora queremos entrar a la casa de Manolo, ¿no? Y conocerlo puertas adentro, y qué mejor que vos que nos puedas contar lo que tengas ganas de contar, ¿no? De tu experiencia con tu papá, lo que quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la mayoría lo conocía, papá, ¿no? Sí, la mayoría. Bueno, agregar a todo lo que se ha dicho, bueno, si mi papá estuviera acá, yo estaba pensando, digo, ¿qué digo de Manolito?
Y me parece que él estaría cómodo con que yo arranque diciendo, era un tipo común con muchos límites, uno más de nosotros realmente. Era un papá que escuchaba, un papá también con carácter, pero una persona que te escuchaba, ¿no? Era tu confidente, para decirlo en palabras cortas, ¿no? Y verlo en este contexto es como un poco raro, ¿no? A uno le suena raro que un cercano esté en este contexto. También le pasará a más de uno acá. Pero realmente yo pienso que el tema de papá es este que han dicho, ¿no? Él descubrió el amor de Dios y más allá de todos sus límites, que era muy consciente, se dejó transformar por este amor de Dios. Fue instrumento, ¿no? Y no lo detuvo nada. Lo puso en primer lugar y arrancó, ¿no? Entonces, realmente cuando el Papa habla del santo de la casa de al lado, ¿no? Habrá tantos, ¿no? Tantos así que eligen a Dios por primero y van adelante. Entonces, esto es lo hermoso y pienso que mi papá, si estuviera acá, es lo que quisiera dejar, ¿no? Que no importa el envase, ¿no? No importa el envase. Lo que importa es que ese envase se rompa y deje entrar a este Dios que obra maravillas. Obviamente que uno le tiene que decir que sí, ¿no? Porque si no, no entra. Pero cuando entra, bueno, y ese fue mi papá, eso es lo que puedo decir. Un envase común, como tantos, pero se rompió y lo dejó entrar, ¿no? A este Dios amor que descubrió y no se detuvo frente a como esto que decías, ¿no? Que este Dios que tiene estas dos monedas, no se detuvo ante el dolor. Dios no va más allá, ¿no? Te permite, seguís amando y resucitas. Y eso es lo que Él dio. Realmente un apóstol fue papá, ¿no? Pero así, así, en un envase sencillo, como en general somos todos. Pero bueno, esta es la gracia, ¿no? De que Él le dijo que sí. Le dijo que sí porque estaba convencido también de que era su padre y que lo amaba, ¿no? Así que bueno, y después estas particularidades de Manolo, que era vasco, era testarudo, era divertido. Bueno, acá tengo a mis amigas presentes que, bueno, cuando nos íbamos al colegio, nos corría por el pasillo porque llegábamos tarde, salíamos todas disparadas por el pasillo, nos corría, y bueno, miles de anécdotas, jugaba el truco, hacía trampa, nos matábamos de risa, y cuando se quería ir porque estaba aburrido, cantaba el Falta en Vido y se iba a dormir. Bueno, cosas comunes. La verdad que mi papá era un tipo común. Y eso es lo grande, ¿no? Yo digo, qué bárbaro, cuántas cosas que hace Dios cuando lo dejamos, ¿no? Y Él lo dejó. Y Él lo dejó. Así que bueno, estoy feliz de haberlo tenido, mi papá, y lo sigo teniendo. Y bueno, y eso, más que nada. Eso. No sé, seguimos, ¿qué hacemos? Porque seguramente muchos querrán preguntarte un montón de cosas, Tere, pero no sé, trato de disfrazarme de vocero. No sé, por ejemplo, a mí me surge una pregunta. Esto no estaba preparado, así que espero no incomodar a Tere. Digo, vos sos la hija menor.
La anterior, bueno, pero había, digamos, una diferencia, digamos, tu papá ya tenía un recorrido como papá importante. ¿Cómo era esa relación entre papá e hija, de las más chicas, digamos, de la familia? Y me da la impresión que yo era una mimada. Y papá era un tipo muy cariñoso. Nosotros es así. Está María Inés, Jorge y Cecilia, 6 años, y venimos los del regalito, que soy yo y después Eduardo. Así que lo agarramos viejo a Manolito, con unos años y bueno, bueno, yo viví la experiencia esta de cuando mamá estuvo enferma con una depresión importante. Entonces mi papá hizo de mamá y papá en esa época. Y hacía todo. O sea, él cubría todas las necesidades que uno pudiera tener. Yo, por ejemplo, era el dolor de que mamá estaba con esta depresión, pero no me faltó nada a mí. O sea, él hacía de mamá y de papá. Después, bueno, toda la parte, lo que era divertido, lo hacíamos con él. Por ejemplo, lo esperábamos a la tarde, a la siesta, callado, porque estaba durmiendo la siesta y era sagrada, con mi hermano, con Eduardo, y bueno, y esperándolo para ir a la pileta. Y se levantaba mi papá y era la gloria cuando nos íbamos a la pileta acá de la base, suboficiales. Bueno, y después tengo otra anécdota que fue muy cómica. Mamá estaba en un encuentro, ya estaba bien, estaba en un encuentro. Y estábamos todos, los 5, ¿no? Y yo tenía pelos con rulos largos, o sea que para peinarme era un desastre. Entonces mi papá fue a la peluquería, que debe haber sido la de Rubén. Acá están los hijos del gran. Y me cortó el pelo acá, así parecido como esto. Así me lo cortó, ¿no? Y entonces a mí no me gustaba el pelo así, no me gustó. Y me acuerdo, fuimos a un kiosquito, me lo acuerdo el día de hoy, y me compró 2 cebillitas rojas, así aterciopeladas, y me dejó feliz. Y cuando vino mi mamá, los días casi lo mata. Pero bueno, no, lindo, un papá divino. Tenía sus cosas porque era estricto, pero bueno, era un tipo bárbaro, la verdad. Muy bien. Bueno, Nelly, no sé, ¿qué hacemos? Vos sos la directora de ceremonia. Bueno, agradezco toda esta traída de Manolo a nuestra vida, a pesar que lo hemos conocido, conocer otros aspectos de él también nos enriquece. Y me queda esto que nos decía, ¿no? No seguir a los hombres sino a Dios. Que todos tenemos la posibilidad de abrirnos al amor de Dios. Cada uno somos unos seres únicos e irrepetibles, como nos dice el Evangelio. Nos creó a cada uno con una misión. Y si nos abrimos a Dios, conocemos nuestra misión. ¿Y qué es amar al hermano? Amar a Dios y al hermano. Cuando llegue nuestro momento, nos va a decir: estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer. Ese es nuestro examen final. Entonces, que nuestra vida común sea esta, ¿no? Como nos enseña Manolo. Que nuestra vida sea un sí a Dios en cada momento. Así que les agradecemos tanto que podamos compartir este hermano nuestro, que lo hemos conocido muchos y que tenemos la gracia todavía de tener a sus hijos, Angelita, y este es el tesoro que nos dejó, ¿no? Transformar nuestra ciudad en hermanos unidos por el amor de Dios. Así que gracias a todos por la presencia.
Y bueno, un aplauso para Manuel.